Ensayo de cortocircuito o de rotor bloqueado. En este ensayo realizamos el siguiente montaje. Utilizamos la fuente trifásica variable, utilizamos el analizador de red y utilizamos el motor trifásico, pero garantizamos de que la velocidad sea cero. Es decir, lo vamos a energizar, pero no lo vamos a dejar girar. Por tanto, la velocidad rotórica es cero. Entonces, ¿cómo bloqueamos el motor? En una máquina pequeña, pues con la mano lo podemos sujetar con la condición de que la tensión de alimentación va a ser inicialmente 0 voltios. Obviamente no podríamos bloquear con la mano el eje del motor si energizamos a tensión nominal, pero si arrancamos con 0 voltios y vamos incrementando la tensión de tal forma que por la línea circule la I nominal del motor, la corriente nominal del motor, entonces no nos va a pasar nada, o lo bloqueamos con otro método. ¿Qué ocurre con la medición? Con la medición, pues vamos a tomar en el analizador de red, vamos a tomar la tensión de cortocircuito de línea, la corriente de cortocircuito de línea y la potencia de cortocircuito. Miren que estamos agregando el subíndice CC, que indica cortocircuito. La potencia de cortocircuito que medimos aquí es una potencia de cortocircuito trifásica. Eso es lo que el equipo lee trifásico. Y la corriente que leemos obviamente es de línea y la tensión que leemos obviamente también es de línea. Recordemos esto porque en el circuito equivalente las cantidades son por fase, es decir, la tensión va a ser de fase, aquí la medimos de línea, la corriente es de fase, aquí la medimos de línea y la potencia también va a ser monofásica, aquí la medimos trifásica. Ahora, ¿qué ocurre si el motor está detenido? Si lo obligamos a que esté detenido, pues que la velocidad rotórica va a ser 0, pero su velocidad sincrónica, es decir, la velocidad de flujo magnético giratorio, NS, no va a ser 0. ¿Por qué? Porque tengo una tensión de alimentación, así sea baja, tenemos una frecuencia y entonces esta NS va a seguir siendo la misma, 1800, 3600, 900, 1200, en fin, dependiendo del número de polos de la máquina. Entonces, si calculamos el deslizamiento en la condición de rotor bloqueado, lo que vamos a obtener es lo siguiente, de que esta NR vale 0. Al NR vale 0, tenemos que ver que el deslizamiento es igual simplemente a NS sobre NS, lo que nos da 1. Entonces, la primera característica en el ensayo de rotor bloqueado, el deslizamiento del motor vale 1. Ahora, veamos qué ocurre entonces con el circuito equivalente de la máquina en el ensayo de cortocircuito. Entonces, ya conocemos de que el circuito equivalente del motor originalmente está conformado por la fuente de tensión monofásica. En este caso tenemos una tensión de cortocircuito, se llama así, recuerden, porque la estamos aplicando bajo esta condición, que es una tensión muy baja comparada con la tensión nominal. Tenemos la intensidad de cortocircuito monofásica, aquí ya lo ubicamos monofásica, y aquí usamos la letra minúscula de corriente, aquí tenemos la letra mayúscula, porque esta es de línea y estos son parámetros por fase. ¿Qué va a pasar? Miremos acá con la resistencia RL. La resistencia RL depende de quién? Depende de R2 que multiplica 1 menos S sobre S. Ya vimos que S ¿cuánto vale? S vale 1. Luego aquí me quedaría RL es igual a R2 que multiplica a 1 menos 1, 0. Es decir, en el ensayo de cortocircuito, el circuito equivalente me queda de esta forma, queda que la RL es igual a 0, o sea, simplemente una línea. ¿Qué ocurre también con la corriente de vacío? La corriente de vacío va a ser muy pequeña comparada con la corriente que se usa en el ensayo. Tranquilamente, se puede decir que es despreciable. ¿Y qué implica eso circuitalmente? Implica que se comporta aquí como un circuito abierto. Luego entonces, en el ensayo de cortocircuito, vamos a resumir el circuito de esta forma. Tenemos RL igual a 0, bueno, aquí está, tenemos un corto,
Tenemos que nos queda dentro de la rama de vacío abierta, que ya aquí no la dibujamos. ¿Qué nos queda dentro? Nos queda nada más R1 y R2, que la vamos a agrupar en esta resistencia. RCC es igual a R1 más R2. Y además nos queda X1 y X2. Esa X1 y X2 la vamos a resumir en esta XC, reactancia de cortocircuito igual a X1 más X2. Miren cómo nos queda dentro del circuito resumido, un simple circuito serie, R y una X. Obviamente en este circuito, ¿qué podemos decir? Decimos que la impedancia de cortocircuito aquí es igual a la componente RCC más J, la componente XCC. Y esta impedancia, ahí está el triángulo, RCC y la XCC en cuadratura, lo que nos permite entonces decir de este circuito lo siguiente. Aquí vamos a explicar este formulismo que sale acá de este circuito. ¿Qué tendríamos? Obviamente la impedancia de cortocircuito por ley de Ohm es igual a ¿qué? Al voltaje de corto dividido la intensidad de cortocircuito. Aquí está. Pero el triángulo se deduce también de que esta impedancia de corto, ya sabemos, es igual a RCC al cuadrado más XC al cuadrado raíz cuadrada. De aquí despejemos la XCC. XCC aquí es igual a la impedancia de cortocircuito menos la resistencia de cortocircuito. Pero también de acá del circuito, ¿qué podemos decir? Que la potencia disipada en esta resistencia, en la RCC, la potencia activa disipada en vatios acá, es igual a ¿qué? Es igual a la I cuadrado, ICC al cuadrado por RCC. Pero esto es por fase. La potencia que se mide en el ensayo es potencia trifásica. O sea, esta potencia que se mide aquí, la trifásica, es 3 veces esta monofásica. Es decir, la potencia de cortocircuito medida con el analizador de red, con el batímetro, es 3 veces la monofásica, es decir, 3 veces ICC al cuadrado por RCC. De allí vamos a despejar RCC. Tenemos que ver que RCC es la potencia de cortocircuito trifásica dividido 3 sobre ICC al cuadrado. Entonces aquí tenemos XS, ya hallamos XCC y hallamos la resistencia del cortocircuito. Ahora, tenemos entonces que RCC es igual a R1 más R2, pero nosotros ya hemos encontrado el ensayo de resistencia por el método tensión corriente, en el ensayo de corriente continua, ya hemos hallado la resistencia R1, la resistencia estatórica. Luego eso nos permite despejar R2. R2 aquí es igual a RCC menos R1. Y para la reactancia de cortocircuito, que es igual a X1 más X2, vamos a suponer, porque no hay más información para hallar el valor de X1 y X2, vamos a suponer que X1 es igual a X2 y que ambos son iguales a su vez a la mitad de esta XCC. Y por último, del ensayo de cortocircuito, tenemos que la potencia que se mide acá, la potencia que se mide, la potencia de cortocircuito trifásica es disipada en este resistor. Es decir, que la potencia de cortocircuito es igual, cuando se toma a corriente nominal, me van a dar las pérdidas del cobre nominales en el estator y en el rotor.